Buenos días de nuevo, señorías. Sabemos de la complejidad de la iniciativa parlamentaria que hoy traemos aquí. Complejidad porque tratamos un asunto estigmatizado donde los haya, que se debe abordar con tanto rigor como también con claridad. La iniciativa parlamentaria que presentamos pretende aportar para normalizar desde las instituciones, desde la legalidad, lo que la sociedad de manera mayoritaria ya ha normalizado. Con un primer punto que invita a los clubes y asociaciones a establecer mecanismos de autorregulación, buenas prácticas y colaboración con la Administración en tanto no haya normativa estatal expresa. Un segundo punto que insta al Gobierno del Estado a realizar modificaciones legislativas para regular el autocultivo de cannabis, que según el Tribunal Supremo carece de trascendencia penal. Y un tercer punto que igualmente insta al Gobierno español a crear en el seno de la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas una ponencia de estudio sobre el cannabis y su posible regulación integral en el nuevo contexto nacional e internacional, desde planteamientos respetuosos con los derechos humanos, la evidencia científica, la realidad social, la salud individual y colectiva y la necesaria protección de los colectivos vulnerables. Tres puntos que ya han recibido el respaldo, en conjunto o por separado, en diferentes iniciativas lanzadas en otros parlamentos de comunidades autónomas o incluso en el propio Congreso de los Diputados, iniciativas que también han contado con el apoyo de una u otra forma de todos los grupos políticos representados en esta Cámara, excepto el Partido Popular y su aquí aliado electoral Foro. Una iniciativa que desde el más absoluto rigor, con la mayor seriedad y también con responsabilidad, pretende dar respuesta a una realidad social que tiene que ver con nuestra salud, con nuestra seguridad, con nuestra libertad y también con los derechos civiles de millones de personas de este país. Realidad social que pasa por los cientos de asociaciones de consumidores que llevan 15 años funcionando en este país bajo una aparente tolerancia que últimamente se ha visto salpicada por la imposición de sanciones punitivas y también penales a sus representantes o incluso a sus socios, imputándoles delitos de drogas y asociación ilícita que no son tal. La realidad de las miles de tiendas que desde hace 2 décadas venden abiertamente como un negocio más los productos derivados del cannabis en las calles de los pueblos y las ciudades. También sabemos de la realidad de los miles de enfermos y de enfermas en España, más de 50.000, que utilizan de forma habitual y se benefician de las propiedades terapéuticas del uso del cannabis para aliviar sus dolencias o atenuar las consecuencias de tratamientos médicos para los que ha demostrado sobradamente sus efectos beneficiosos, efectos lastrados también por la falta de una regulación racional que bloquean la investigación científica. Tenemos la realidad también de los millones de consumidoras y consumidores que en este país utilizan esta planta y sus derivados para un uso lúdico. Más de 4 millones de personas, es una cifra estimada más que razonable, que desde una posición responsable acceden al cannabis, bien practicando un autocultivo sumido actualmente en una nebulosa jurídica o viéndose forzados a acudir a la compra en un mercado negro que ni asegura calidad, ni asegura salud, ni por supuesto tributa al Estado, aportando a los recursos públicos, como ocurre con cualquier transacción comercial. Regulación integral, señorías, es lo que demandamos. Regulación porque la penalización no aporta solución alguna. Más que inseguridad, faltas de garantías en la salud y pingües beneficios para el narcotráfico. E integral porque una regulación parcial o terapéutica produciría un mercado de prescripciones fraudulentas que solo añadiría un problema adicional al que intentamos abordar hoy. Una realidad que es social por su potente transversalidad, porque no hablamos ni de los de arriba, ni de los de abajo, ni de los de izquierdas, ni de los de derechas, ni de los ricos o los pobres, ni tan siquiera hablamos de los jóvenes o los viejos. Regulación responsable es lo que defendemos, como ya se ha hecho en otros países de todo el mundo, como se ha avanzado ya en algunos estados de nuestro entorno, donde las consecuencias no solamente no han añadido problemas, sino que han aportado soluciones. Y no solo soluciones desde la seguridad, que también desde la salud o desde los derechos, porque la regulación también ha supuesto un fuerte incremento de los ingresos públicos en aquellos lugares donde se han normalizado los canales de distribución, venta y consumo. Miren, por ejemplo, cuáles son los resultados de la normalización de la distribución y venta legal en lugares como el Estado de Colorado, donde la previsión estatal es llegar a fines de 2017 a recaudar 1.400 millones de dólares, 1.200 millones de euros, gran parte de ellos destinados con carácter finalista, dedicados a financiar el sistema educativo. Solamente en 2016, en este mismo Estado, se destinaron 16 millones de dólares recaudados por la venta legal para ayudar a la vivienda, en un Estado con algo más de la 10ª parte de la población del Estado español. La transposición de estos números a nuestro entorno produce vértigo por la magnitud, como produce también sonrojo por estar este país en una situación tan precaria como la actual, dejando escapar muchos fondos públicos por el sumidero. No podemos ignorar tampoco
las particularidades de nuestro país en materia agrícola, las dificultades de miles de agricultores para vivir dignamente de su profesión y las amplias posibilidades que el cultivo de esta planta les daría. Por ello, creemos firmemente en los beneficios que reportaría el cultivo de cannabis en nuestro país, no solo para sus ciudadanos y entornos rurales directamente implicados en su producción, sino que creemos en el potencial de una regulación responsable y social para crear un nuevo modelo productivo que siga criterios de proximidad y protección de nuestros agricultores y aproveche los beneficios sobradamente probados en materia de sostenibilidad ecológica. La exposición de motivos de nuestra iniciativa refleja con detalle los avances que se están produciendo en el plano internacional, pero no solo. No voy a relatar aquí todas y cada una de las iniciativas que se han ido tomando en diferentes países para regular de una forma más o menos integral el uso y consumo del cannabis. Sí en una parte concreta, que es la referida a la situación de España, donde la situación es compleja y ello, como decimos, produce inseguridad jurídica para millones de personas en este país. Señorías, el consumo de cannabis nunca fue delito en este país, y determinadas formas de abastecimiento y consumo colectivos eran toleradas por la jurisprudencia menor, que, con carácter general, extendía la construcción del consumo compartido no delictivo a las actividades que se desarrollaban en los clubes sociales cannábicos, asociaciones que, ya dije, llevan 15 años funcionando en este país sin normativa administrativa específica, construyendo sistemas de autorregulación que no han planteado demasiados problemas con la ley. Hasta hace poco, con un cambio de criterio de la Fiscalía General del Estado, que está optando por sanciones en lugar de por soluciones. El Tribunal Supremo reconoce el debate sobre la regulación del cannabis, pero deja claro que no puede residenciarse este debate en los tribunales de justicia. Señorías, el tratamiento de este asunto desde la penalidad ni es realista, ni es racional, ni es justo, pero es que además no ofrece solución alguna. La sociedad hoy va por otros caminos y demanda también otras soluciones, con iniciativas políticas, legislativas y no legislativas que deben responder a una nueva concepción y un nuevo enfoque, pero que sobre todo deben responder a la realidad que vive la gente a la que representamos. El acceso al cannabis en condiciones de salubridad debería ser posible no solo a través de asociaciones de consumidores, sino por otras vías, como ya ocurre en otros lugares, por lo que deberían estudiarse los sistemas de suministro en comercios especializados, dispensarios o en farmacias, sin olvidar la urgencia social de regular el autocultivo. Señorías, nuestro grupo está convencido de la madurez de nuestra sociedad para afrontar ya no solo el debate, sino también para asumir las soluciones que, por supuesto, deben venir de poderes públicos como este. El consumo de cannabis es habitual y el mercado negro no debe ser la referencia, sino que deben serlo la normalidad y el control público, la regulación, control sobre el consumo, racionalización de las medidas, información ciudadana, prevención de riesgos, educación pública promovida desde las instituciones, al igual que se hace con otros productos que ya están plenamente normalizados en nuestra sociedad, para que la sociedad sepa qué es lo que tiene delante. Caminar, en definitiva, hacia una regulación responsable. Deben, por tanto, los poderes públicos dejar de dar la espalda a este problema, dejar de entregar la potestad en esta materia al narcotráfico y asumirla de una forma responsable para con sus conciudadanos. Las experiencias ajenas de países avanzados deben darnos las pautas para saber por dónde hemos de caminar, para no perpetuar como problema algo para lo que ya existen soluciones, además de un sinfín de oportunidades tanto sociales como económicas. Pedimos, pues, el apoyo de la Cámara a esta proposición no de ley. Gracias. 42 votos emitidos, 12 a favor, 30 en contra y ninguna abstención. Queda rechazada la proposición.